Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a este canal Televisión, bienvenidos al programa La Tele de Nuestra Historia. Como ya saben, cada semana vamos a recordar cómo nacieron las televisiones municipales del sureste de la isla de Gran Canaria. Hoy continuamos con una nueva entrega de Telahuimes, la que fuera la primera emisora municipal de Canarias. Y tenemos a una persona, a un vecino de nuestro municipio que formó parte importante de este nacimiento, fue una de las caras visibles de la televisión municipal, objeto también de la creación de muchos programas referentes en la televisión y lo más importante, la primera cara que vieron los vecinos y vecinas de Agüimes en lo que era la primera televisión municipal, su televisión. Tengo el placer de estar junto a Juan Antonio Brito. El placer es mutuo, Llano. Un saludo cordial a todos los espectadores y espectadoras. Yo no sé si he tenido la oportunidad de entrevistarte a lo largo de todos estos años que me dedico a los medios de comunicación, que yo creo que no. Hemos trabajado juntos, pero es verdad que no tenía la oportunidad y este motivo de conocer los inicios de la televisión es ideal, Juan Antonio, porque para mí eres uno de los grandes referentes de esta televisión municipal, junto a otros compañeros que estuvieron detrás y delante, pero sí es verdad que fuiste una de las personas, además de tener un cargo de responsabilidad como es el primer coordinador, pero fuiste creador de diferentes formatos de televisión que acercaron la realidad del municipio a la ciudadanía y muchos contenidos, ¿no? Dos cositas, Llano, con lo que acabas de decir, escuchándote atentamente. Qué sorpresa, ¿no? Un vecino de nuestro municipio, es totalmente cierto, pero cochinero de semi-origen. No creo que ya iba a entrar después, Sorprendente, ¿no? Originario, como he dicho en otros programas, en otros momentos, de Lanzarote, conejero soy, pero criado en Ingenio. Crucé el barranco de Guayadeque, que para mí une en vez de separar, y sí, ya muchísimos años viviendo en la hermosa playa de Arinaga, con hija aquí. El origen yo creo que los compañeros lo comentan o lo comentarán, el origen de Telahuimes, de la televisión municipal, de la primera televisión municipal de Canarias y en esa oleada de televisiones a nivel nacional, es idea del grupo de gobierno, con las caras visibles para nosotros, a los que fuimos llamados a organizarla, de Antonio Morales, alcalde, y Antonio Lozano. En un momento concreto, ellos nos llaman, supongo que los estaban rumiando, y nos reúnen en las casas consistoriales a Paco Suárez, Díaz, de Bellas Artes, Antonio Ramírez, ingeniero, Ciso Araña, ingeniero, y quien les habla, Juan Antonio Brito, licenciado en Historia del Arte y aficionado, o pasionalmente aficionado, perdón, a los medios de comunicación, al cine fundamentalmente. Nos reúnen y nos dan ese bombazo. Queremos poner en marcha una televisión municipal. ¿Cuál es tu reacción? Descolocado, ya no descolocado, espectadores, es decir, yo no sé de esto. ¿Cómo empezamos? ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo se hace? Absolutamente decir, te lanzan una propuesta y la palabra que repetimos siempre, y es cierta, subrayo, ilusionante, pionera, y tú el grupo se queda descolocado. Tenía la experiencia de la radio. ¿Veías nunca mejor dicho, la televisión con futuro? ¿Que se podía consolidar? ¿O? Era el paso, es que íbamos abriendo el camino de los medios de comunicación, no a Madrid o Las Palmas de Gran Canaria o Santa Cruz, sino a nivel del territorio más cercano al espectador, a la espectadora. Antonio lo dice en ese primer programa, en esa primera cortinilla de entradilla, en una esquinita que tenemos aquí en el Teatro Municipal de Agüimes. Descolocado, vamos dando pasos. Una de las primeras cosas es que yo me encargo de hacer un listado de cómo nos llamamos. Yo me acuerdo de haber un listado de 15 o 20 folios de posibles nombres. Imaginar. ¿Cuál es el preferido tuyo?
¿Cuál era el preferido tuyo? No me acuerdo. Con el que te quedaste, porque dice que había muchos Alicio, Telalicio. Los alicios, nombre de flora canaria, de nombres aborígenes guanche, Es cosas. curioso saber esa terna, ¿no? Y Antonio, en otra segunda o tercera reunión, Antonio dice, leo el listado, estábamos hablando, Antonio Morales me refiero, estábamos hablando en casa y dice, la tele, es la tele ¿de dónde es? De Agüime, Teleagüime, sin más, no vamos a complicarnos la vida y es la esencia. Y Teleagüime fuimos y Teleagüime somos dentro de este canal. Además, es ese sentido de pertenencia que se buscaba también, ¿no? Por eso la tele de nuestra historia, tele nuestra de Agüime. Totalmente acertado. Iba en la línea que lo que ha sido este municipio, desde, por lo menos desde que yo lo conozco, después de la transición, que es estar cerca de la población, intentar estar cerca de la población, de la mayor cantidad de población, servir a la población y, como dice Antonio en ese prólogo de Teleagüime, participar. Y uno de los objetivos, que yo siempre lo recuerdo, es, pero ¿para qué sirve la tele? ¿Para qué ese gasto de dinero? Yo lo veo en dos facetas, tres fundamentales, ya no, si me permite. Una, acercar al vecino y a la vecina de Agüime, por extensión con el tema de la capacidad de llegada al sureste, incluso a otros municipios, hacer llegar a los que no pueden. Eso yo lo catalogo, le voy a poner una palabra, informar. Informar, acercar, hacer partícipe. Es decir, yo tengo siempre la imagen de personas mayores o no mayores, con, por ejemplo, minusvalía que te quitan la movilidad y que tú le acerques los carnavales, que no han visto la final de concurso de Murga, una romería. Feria de ganado, un folclore. Si no, no tendría posibilidad. Ese es un primer valor. Segundo valor sería el tema de puestos de trabajo. Puestos de trabajo, sin nada más que conseguir en aquel entonces y ahora un puesto de trabajo, dos puestos de trabajo, tres, o extenderlo a la situación actual, es un segundo valor. Y un tercero que yo no le quitaría importancia es, la tele ha hecho a mucha gente buenos comunicadores, comunicadoras. Lo digo a nivel de estar delante de las cámaras, como yo he visto, porque los he visto crecer, un desarrollo y un comportamiento, por ejemplo, a nivel de concejales y concejalas, que en un momento primero era, no, ay, la cámara, que va. El miedo escénico. El miedo escénico, el pavor escénico. Pues ahora tienen una soltura, te pone la televisión canaria, la 2, etcétera, y hay una soltura, un comportamiento, una gestualidad impresionante. Hay cantera y se ha hecho a través de los medios de comunicación, de la radio. Domingo Martín es el catedrático que demuestra eso. Y mucha gente, como tú, permite que te nombre en esos medios de comunicación, en la tele. Es importante porque si decíamos que esos inicios eran con personas del pueblo, que ya no metemos en programación, eran las que hacían los programas, pero los que crearon eran técnicos, como tú estabas trabajando profesor de historia, Siso tú no había terminado casi la carrera, Antonio Ramírez venía de otra vertiente totalmente diferente a telecomunicaciones, ¿no? Consiguieron unir para después expandir y lo que hoy significa la televisión, puestos cualificados de trabajo, comunicadores, ¿no? En un primer lugar y después otras personas que han salido de esta televisión para otros medios de comunicación, ¿no? Razón tiene, decir, fue una locura, una maravillosa locura, es una maravillosa locura que dio su fruto. Fue lanzarnos sin coraza ni escudo, a cuerpo descubierto, a una aventura, a un descubrimiento, con luces y sombras, porque ha habido decir, esto no ha sido un jardín de rosas,
en el día a día, detrás de las cámaras. Y a nivel institucional, ¿no? Que no querían que avanzara o saliera, y la Constitución, como decía Antonio, amparaba la creación de un medio. De todas maneras, en ese punto yo tengo un dato que es demoledor. Adelante. A nivel que la tele de Agüime hizo un programa, una serie de programas más democrático, perdón, antidemocrático dentro de la democracia. Me explico. Nosotros nos lanzamos a hacer un programa de debates políticos en las elecciones de 1996, creo, no con los representantes que estaban en el consistorio, que es lo que dice la ley. Lo que no tiene, será justo o injusto, pero si no tienes representación, no tienes espacio público para lanzarte. Y es una controversia, ¿no? Hay una controversia porque si no, no vuelve a salir. Claro. Es un bucle, ¿no? Maldito. Pues nosotros hicimos por tema, cultura, educación, hacienda y tal, con todos los candidatos que se presentaban, y no solo candidatos, sino gente que había sido concejal o concejala, o que se presentaba aquello. Y le dimos el mismo tiempo, fíjate tú qué disparate, el mismo tiempo que los actuales gestores. Eso es antidemocrático. Pues nosotros lo hicimos, es decir, además, quien quiera hurgar o trabajar en el tema de un medio de comunicación adherido a un sistema municipal, podemos hablar largo y tendido. Yo, en los años que estuve de trabajador, de colaborador mejor, que estuve responsable de la tele, no recibí ni un comentario, ni una llamada, por supuesto, para decirme esto sí, esto no. Ese relato es valioso porque hoy en día vivimos de esa opinión pública de que los medios públicos están siempre manejados por los gestores que están en ese momento gobernando, y es un valor importante en aquellos tiempos, ¿no? Ya no, y otra reflexión, no podemos convertir el medio de comunicación en un instrumento, en este caso, claro, en un pleno paralelo. Es mi opinión. Fuiste la persona responsable, ideólogo de muchos formatos de televisión que yo, estando fuera de la tele, ya veía, y estando dentro, ¿no? Casi más de 20 años vinculados a los medios de comunicación municipal, lo veo. Cinelandia, charlando con gente del municipio que pasó, bueno, recuerdo programas de Orlando Hernández, de La Salle, programas que brotaban historia, cultura. Algunos los hiciste amantes del cine, con esos recortes de revistas y con ese afán que tenías, ¿no?, de dar énfasis a que la gente pudiera ver películas y destapar, ¿no? La pasión la pusiste en esos formatos, el aquí y ahora para hablar de la actualidad, o el programa que fue el punto informativo de referencia del festival de teatro. ¿Cómo surge? Farándula, ¿no? Farándula. En la idea, volvemos a repetir, ya no, la idea de... Pero bueno, ¿cómo estás tú en tu casa? Y dices, bueno, vamos a estructurar, o voy a proponer. Porque claro, el tiempo era limitado, tu familia, tu trabajo, colaborador. Pues nos autoproponíamos y veíamos algunas veces con cámaras que no sirven ahora ni para la primera comunión de nadie, ni el bautizo, ni la boda. Pero sí, que ya un móvil queda mejor, ¿no? Totalmente, y encima que no la sabíamos utilizar. Los técnicos Ciso y Antonio Ramírez más, pero los demás éramos más que aficionados, unos locos absolutos. La imagen quemada, un balance en blanco, qué sé yo, cosas. Desenfoque. Eran locuras, ¿no? Me gustaría nombrar que, aparte de las personas que iniciamos este proyecto, por supuesto todas las que han estado, las que están ahora mismo, y también unas figuras que para nosotros fueron importantes en la creación de algunos programas que fueron los objetores de conciencia. Lo hablamos en los programas anteriores, sí. Cuidadito ahora mismo, abro ventana política, servicio militar obligatorio, brazos en alto, llamando taxi, cuidadito con eso. Hubieron gente, compañeros que lucharon
para que el servicio militar no fuera obligatorio, que fuera profesional y voluntario y que estuvieran haciendo el servicio social aquí. Y colaboraron a dar un empujoncito a Teleagüime. De ello es el programa, el título mío, el programa y las ideas de Por fin es viernes, la agenda cultural. La pasión por el cine, probábamos, Chano, el tablero y la decoración de Charlando es de un compañero objetor de conciencia de abajo de vecindario de Sardina, que es un manitas maravilloso, un tipo que vale la pena. Y mira, el programa va a ser Charlando. Lo ideó y apareció con una ruedita, lo quitábamos, lo poníamos, sí, y ahí estaba. El logo de Teleagüime es también ideas varias, elegidas entre muchas. La gente se perdía el tiempo, que si era el sol en Agüime, que si amanecía, que si no amanecía. Sí, se decía que era como un nuevo amanecer, ideado por una persona también de ingenio, un compañero que se dedicaba o que se dedica a la sanidad, pero que tenía, no sé si era amigo de Paco Suárez, y que echó una mano, ¿no? Con la nube, el sol y el rayo, como un nuevo amanecer, una nueva idea, un nuevo comienzo cada día. Interpretaciones. Cada uno lo interprete como quiera. Interpretaciones varias. Empezamos. Ya no, mucho tiempo. Te vi ahora. La tele, dice, la tele es, a mí me gustaba llamar la hermana pequeña de la radio. Radio Agüime es onda libre como medio de comunicación, 104.5 en aquel entonces. Empezó en el subsuelo de donde estamos ahora, en la Casa de la Cultura, abajo. El techo casi pegado a la cabeza, Paco Suárez casi se tenía que agachar. Y esos medios y el medio de la cercanía, el tiempo. La tele lleva mucho tiempo. Es como la radio, abrir los micros y la actualidad instantánea. Se le dedicó, le están dedicando muchísimo tiempo para que este monstruo llamado televisión se coma media hora en un pispás. Nada. Hay que darle de comer y mucho. Cierto, y ahí la gente ve una cámara encendida y dos personas hablando, pero detrás hay mucho contenido, y no te hablo de los demás programas o cualquier cosa que para solo 5 minutos invierte 3 horas de trabajo. Brito. Uno se sienta en la plaza de Agüimes a verte presentar las murgas, Chano, y ve a los compañeros, a Jota, a Elia, a Vicente, a quien sea, y dice, qué bien, y llega a la casa, dice, pero ¿cuántas horas antes han estado para lanzar cables, conectar, ver la señal? Manolo, etcétera, etcétera, otros coordinadores, que han habido algunos cuantos dentro de este medio. Brito, ¿con qué anécdota, curiosidad te quedas de esos comienzos de la televisión? Algo que digas tú, una chispa, ¿no? De esos directos locos, de enfado. También me decías, off the record, como solemos decir en los medios de comunicación, el pique entre asociaciones o agrupaciones de folclore que también llamaban, oye, me sacaste más, me sacaste menos. Había también que lidiar con los barrios, ¿no? Con la información, ser equitativo. No era fácil ser responsable en ese momento. Y cuando recuerdo varias anécdotas en ese sentido, una vez recuerdo un problema, creo, no sé si fue la murga Los Incontrolados. Así. Una gran bronca, que nosotros éramos censuradores, porque da la casualidad que se acaba la cinta, ¿no? No, ninguno sabe, ¿sí? Ninguno sabe qué pasó, que fue sacar y quitar la cinta porque se había acabado. Eran los incontrolados que estaban aquellos, y que nosotros éramos la censura franquista, un poco más o menos. Digo, mira, fue la cinta, eso no se lo cree nadie, se acabó la cinta VHS, cambiamos la cinta y se cortó la actuación de ustedes, chiquillos. Los informativos, estaba vivo. Oye, una agrupación, no, que pusiste a uno y a mí no me pusiste, que si tienes más tiempo, si tienes menos tiempo. El tema de la Salle, el recordado, añorado y gran amigo José Miguel Suárez, hacíamos un programa anual con el tema de la cabalgata, 1 o 2, y
él le preocupaba que si no se veía, que no se veía bien, que si se cogió. Pero es que estábamos haciendo cosas que sobrepasaban nuestra capacidad. Sí. Chano, tú eres la persona, una de las más indicadas para decir cuándo se ha oído bien y perfectamente y se ha grabado perfectamente el tema de la cabalgata, la maravillosa cabalgata. Es como la seguridad total no existe. Y un evento de esas características, en aquel tiempo, no te digo ahora que se puede mejorar mucho, pero que tampoco te garantiza, y que no había empresas de sonido, ni televisiones. ¿Cuántas veces se invitó a la primera a venir a que grabara? Y nada, los únicos eran Telahuimes, que a veces no somos profetas de nuestra tierra. Y Telahuimes ha sido la televisión del recuerdo, de la cabalgata para muchos niños y niñas, y de la pasión, que gracias a la televisión municipal y a esas personas que comenzaron y que siguen ahora, se puede ver y revivir esos momentos. Pero bueno, como tú bien sabes, a veces no somos profetas en nuestra tierra, ¿no? No lo somos. Dos cosas que se me voy recordando. Recordar, si no sería muy injusto, y no quiero serlo, a una persona clave también que se llevó bofetada por un lado y por otro, de Monse, la responsable de prensa en aquel momento, y que desde su puesto de trabajo tenía la redacción de las noticias y nos suministraba las noticias que ellos. Monse. Y era noticia institucional y también para el informativo. O sea, que se sacaba también la jefa de informativo de aquel momento. Bien. Que también salió en pantalla, fue presentador de ese informativo. Véanlo ustedes, los informativos que hay ahora mismo con los grandes medios, cuántas noticias no surgen, no emanan del ente, Comunidad Autónoma, Cabildo Insular de Gran Canaria, Cabildos Insulares, es que son los que suministran la Monse en el recuerdo y en la presencia. Y también hicimos otra locura, que fue un programa de música en directo, grabado aquí con varios grupos en el teatro. Unos grupos de rock, algunas sugerencias que nos daban. ¿Tú sabes quién nos suministraba muchísima información y posibilidades? Vicente, el compañero de la Casa de la Cultura. Un recuerdo entrañable para él porque, oye, y este tema, oye, y el otro, y tienes contactos, sí. Un puntal. Los compañeros también del ayuntamiento eran generadores de contenido de la televisión municipal. Hubieron directos, ¿recuerdas también un directo de un campeonato de atletismo en el municipio vecino de Santa Lucía, que entraron en directo en aquel momento para retransmitir atletismo? ¿Un campeonato de Canarias? Fue una locura. Nos llega la noticia y nos sugieren desde Santa Lucía, el responsable de atletismo, de deporte de atletismo en aquel entonces, en Santa Lucía, en vecindario, que iba a celebrarse un evento de ese nivel, Campeonato de Canarias. Una persona en su sano juicio dice, pues nada, cojan fotos, una cámara de fotos y ya está. Pues no, se le ocurre la idea a Antonio Ramírez y a Ciso, vamos a lanzarnos por esto. Y allá abajo fuimos, los que habíamos, los que no habíamos. Con atletas del municipio de Agüimes participado de Santa Lucía, ya se pensaba en mancomunidad en aquel tiempo, ¿no? Ya. El tema mancomunidad ha estado dicho sobre la mesa o no dicho, siempre ha estado en la esencia. Es decir, perdonen la tontería o la mentecatada de lo que voy a decir, pero uno se siente habitante del sureste. Sí, lo decimos siempre. En otros foros que vamos, ¿tú de dónde eres? De Agüimes, vale. Pero somos ciudadanos y ciudadanas del sureste. Las barreras, Balos y Guayadeque están pintadas en el mapa y poco más. Campeonato de Canarias, ahí estuvimos 2 días bregando, fin de semana, ni extra, ni sanestra, ni para cobrar, ni no. Fuimos a la Sardina, a la ermita de Sardina, a una semana del pastoreo, Salto del Pastor, tradiciones, leyendas. Hacíamos disparates, maravillosos disparates Yo recuerdo ir a Ingenio a alguna actuación en el cine, el antiguo Cine Plaza, y grabarlo. Hombre, hay que reconocer que siempre cuando ibas a algunos sitios que no era el tuyo, había algunas miraditas un poco sospechosas, con aquello del subtítulo subliminal.
¿y qué hace aquí? Bueno, pero la sangre no llegó ni al Burrero, ni a Arinaga, ni a Tenerife. Ni a la desembocadura del barranco Valladé que compartimos, ¿no? Nunca, para nada. Para nada. Un matiz que yo no sé si los compañeros lo han dicho, porque no hay polémica. Tele municipales bajo la cobertura de la entidad municipal, la primera en Canarias, Teleagüime. Alguien que empieza a decir, si no está escuchando, dice, mentira, es Televisión Tagoror, con Manzano. Antena del Sureste creo que era, ¿no? Como Arcar Televisión. Sí, como Arcar Televisión. Era esa idea. No, esos salieron antes que ustedes. Iniciativa privada. Cierto, salieron. Pero son, como dice Llano, el compañero, eran esta gente sí sabía de imagen, de audiovisual, y eran una especie de cooperativa, autónomos y demás, que lanzaban programas, pero no eran bajo la carpa del Ayuntamiento de Ingenio. Que en aquel momento se establece alguna conversación para iniciar con esos compañeros también la televisión, y posteriormente al año siguiente el Ayuntamiento de Ingenio, Juan Espino del Toro, asume a ellos dos. Asume a ellos dos y nace ahí Canal 10, que también hablaremos de esa bonita iniciativa. Recordarlo porque es de justicia también. Esto como puede ser tiempo de recuerdo, ya no. Claro, no. Personas como tú que... A Pepín Pulido. Pepín Pulido. Pepín Pulido es un hombre con sus aciertos, muchos y muchos más que sus defectos, que se pone delante de una cámara y se metía en cualquier berenjenal bajo las cámaras de Loren y de Manzano. Así que un recuerdo, que la tierra le sea leve a Pepín Pulido. El recuerdo siempre será inmortal. Y Brito, estamos llegando a la recta final. Hemos hablado un poco de esos recuerdos que tienes. Tienes una memoria inmensa para recordar ese tipo de cosas, y queríamos que estuvieras porque eras parte principal. Lo que ama, las pasiones nunca se olvidan. Exacto, sí. Incluso yo creo que perdónenme la gotita melancólica, con el maldito Alzheimer. Yo quiero creer que en los ojos, en la brillantez y en la sonrisa o en las muecas de aquellas personas con Alzheimer, el recuerdo, la memoria, el decir, te reconozco, Llano, sé quién eres mi hijo, eres mi hermano y tal, ahí el recuerdo también. Somos memoria. Somos memoria y a veces no hace falta decirla para leerla o escucharla, ¿no? O no hace falta escribirla ni para leerla o escucharla. Y es una bonita reflexión que acaba de hacer, y me atrevería a decir que un ejemplo para aquellas personas o familiares que vean en Alzheimer un final y no siempre es un principio. Es un adiós alargado. Se alarga el adiós porque no sabes cuándo empezaste, sí, y si tuviste la oportunidad de despedirte, pero se alarga. Doloroso, pero descubriremos la solución, y un abrazo para todos y todas los que están en estos momentos complicados. Brito, si te trasladamos al presente, tú podrías ser guionista de cualquier programa puntero de la televisión actual, porque tenías ocurrencia. Yo no sé si, dada la imaginación de tus estudios o que siempre has sido creativo, ¿no? De la literatura, la poesía, tus escritos, esa manera de hablar casi en prosa, ¿no? Que siempre recuerdo con respeto al televidente, perdonen la expresión siempre, ¿no? Con esa muletilla que abría un paréntesis para decir alguna cosa con su permiso. ¿Qué te decía tu familia, los más cercanos? Porque te convertiste, igual que muchos compañeros, en la persona que los vecinos y vecinas de Agüime, sí, y del sureste tenían en televisión. ¿Cómo recuerdas la fama medida en aquellos tiempos y lo que te decía tu familia y el ámbito de la comunidad educativa que trabajabas como profesor? Es una cosa que dices que es cierta, porque te convierte familia entre comillas, pero te descoloca y te quedas colorado y te avergüenza, porque no crees tener la capacidad de que se esté viendo tanto
se estaba viendo Teleagüime, pero sí, en el supermercado. Oiga, yo a usted lo conozco. Pues no sé, yo no caigo. Sí, usted sale en la tele. Digo, sí. Te colocaban en un altar, ¿no? Ya cuando salías en la tele ya... Yo no sé si en un altar o no, pero era una cara conocida. Y algunas veces nunca fue incómodo. No, estamos hablando de súper famosos. No, y la proyección que dan las redes sociales, pero bueno, entre la comunidad. Entre la comunidad. Era agradable, porque te decían eso. Empezaba la frase, lo estoy mirando hace tiempo y usted la cara me suena, pero no sé de qué. Ah, usted sale en la tele. Digo, sí, ahí estamos haciendo, me gustan las cosas, no me gustó tal cosa, lo hace bien. Y la primera parte de la reflexión que hacía, yo creo, por lo menos me gustaría, porque el tema de ser guionista de programa de corto o de historia. ¿Por qué? Lo digo, y no soy no es una fantasmada, porque siempre me ha gustado y porque he hecho cursos de guión cinematográfico, guión de televisión, y no dudo de que en esa tarea, ahora jubilado estoy, de seguir en esa línea. Yo creo que por lo menos algunos pinitos podría hacer. Fuiste maestro para muchos, ¿no? Para muchos de los que empezamos en la televisión, pero siempre te tenemos de referencia, siempre los que estamos en el gremio, en el municipio tenemos de referencia porque veíamos los formatos de los programas, eras capaz de contagiar, de gente que trabajara a tu alrededor, igual que muchos compañeros, ¿no? Me han superado con creces. Me han superado con creces y tú eres un ejemplo. Muchas gracias por esas palabras, Brito. ¿Con qué te queda una frase o una reflexión tuya de esas bonitas que siempre sueles destacar con retrasos de historia y con tu sello propio? ¿Con qué te quedas de esos inicios y qué valor le das a las televisiones públicas de hoy en día cuando estamos rodeados de canales multitemáticos y de más de 200 canales y que la gente pueda hacer zapping cuando quiera, ¿no? Y tiene ese pensamiento crítico. Perdón. No sé ya no con qué quedarme, la verdad, escuchando, no sé. Yo creo que con todo. Sí, que vamos a quedarnos con todo, ¿no? Tenemos la mala costumbre de empezar a rascar para esa visión que tenemos del pasado, sacar lo que nosotros creemos que fue lo bueno. Todo. Nos quedamos con la vida, de decir, estos 30 años son 30 años que tengo. Yo tengo 64 años. 30 años desde que unos locos bajitos y granditos, porque Paco Suárez es grandito, no es bajito, nos embarcamos en una aventura que ustedes continúan. Pues me quedo con todo. Parece el título de una canción. Me quedo con todo. Me quedo con todo. Sí, me quedo. Nada más. Me quedo con todo, sí. Me quedo con los amigos, con las amigas, con los sinsabores, con el cansancio, con la crítica desmedida, con el halago desmedido, con, yo qué sé, malas caras, alguna ruptura, decir no, que a mí me cuesta muchísimo, y es un defecto porque hay que decir no en determinado momento. Me quedo con todo. Me quedo con todas las personas, por supuesto, y con el proyecto que decíamos al principio. El proyecto de Teleagüime es un proyecto ilusionante. Y estoy orgulloso de estos 30 años y de lo que aporté a esta televisión, a esta familia. Se suele decir que la fe mueve montañas. Yo creo que la ilusión mueve risco. Hay que tener pasión en la vida, ya no. Sí, sin esa gotita. Bueno, tienes varias, pero tienes una y lo entiendes perfectamente. Eso es lo que vale la pena. La pasión, soñar. No dejes de soñar. Otro título de canción. Si dejamos de soñar, se acaba todo, ¿no? Se acaba todo. Ahí dice que quien no sueña es porque está muerto. Posiblemente. Y los hay muertos en vida, ¿eh? Posiblemente. ¿Verdad? Brito, ha sido un placer. Podríamos estar hablando horas y horas y horas y reflexionando no solo de la televisión, sino de temas de actualidad candente, de política, de cultura, de cine, de teatro, porque controlas todos los temas de poesía, controlas muchos temas y eres como una enciclopedia andante, digamos. Voy a traicionarte un poco antes de marcharme con los medios de comunicación y lo que han saltado. Hablo de redes sociales. A mí,
y decir, yo soy como me ven, pero por favor, tengamos cuidado. Medios de comunicación, información verdadera y no mentira intencionada, que está muy de moda. Y por favor, a la población de Gran Canaria, hagamos lo mismo que en La Laguna y en Tenerife. Hagamos un territorio de no fascismo. Abascal y sus secuaces en el centro mercantil de Las Palmas de Gran Canaria y en La Laguna. Distintas respuestas. No podemos dejar la democracia en manos de determinada gente. Es una opinión personal, ni del programa ni del presentador. Pero estamos por la libertad. Y eso es lo más importante. Yo siempre. Y bastante que costó, incluso hasta vida, para que ahora perdamos todos los derechos que tenemos. Te lo digo como padre de una niña que acaba de nacer y lo veo también desde tu punto de vista, que has pasado tiempos peores, has estado en momentos y ves ahora el monstruo llegar, ¿no? No lo alarguemos porque ya metemos en otro terreno, pero no me puedo permitir que mi padre y mi madre se levanten de su tumba, de sus nichos, a pedirme cuentas. Soy hijo, con orgullo, de trabajadores y trabajadoras, de obreros, de la construcción, de los tomateros y de las empaquetadoras, con mucho orgullo. De donde soplaba el viento y olía estiércol, a Güímez e Ingenio, o Ingenio y a Güímez. Un placer, Brito. El placer es mío, Llano. Perdonen si les he cansado, pero ha sido un placer y ha sido un honor participar en el inicio de este proyecto que sigue caminando. Lo han podido comprobar. Gente honesta, transparente, cercana, entusiasta, con ilusión. Yo diría que inteligentes, que han pasado por la historia de Tela-Güímez y la que queda por pasar. Siempre es un placer. Brito, nuevamente, gracias por todo lo que nos has contado y por una lección que has dado frente a esa enfermedad llamada Alzheimer. A ustedes, gracias por estar ahí. Nos encontramos la próxima semana para seguir hablando de las televisiones municipales, de las televisiones de nuestra historia, que también es la suya.